¿Usted en Argentina? Esa es la primera pregunta con la que hemos arrancado el programa de hoy. Bueno, una reacción, comparto básicamente algo que se ha repetido estos días. Más que nada lo que hubo fue un hartazgo de un modelo, más que una elección alternativa. De a poco se fue construyendo una figura alternativa como la de Macri, que cuando empezó, hace poco más de 10 años, poca gente creía en él, que es una persona poco política. Yo no lo encasillo como alguien liberal o de derecha, conservador. Creo que apuesta más un modelo, como se ha denominado, gerencialista. Me parece que tiene más que ver con la lógica. Me lo imagino con soluciones más de tipo técnico. Y uno le ve el contenido a su discurso y no es que me rechinen o que me enamoren demasiado las propuestas. Creo que tiene que ver con una política diferente que se ha dado, con cierto aire de outsider. Luego construyeron un partido muy interesante, partiendo desde cero. Yo lo conocí a él personalmente y conocí lo que era en sus comienzos el grupo de asesores, fundamentalmente a su primer diputado, Federico Pinedo, y uno ve que lo que fueron construyendo después con el partido, hace poco tuvimos un seminario donde coparticipamos algunos legisladores del Partido Nacional y algunos del PRO en Buenos Aires. ¿Usted lo conoce personalmente? ¿Lo ¿Cómo? conoció personalmente? Lo conocí personalmente, tuvimos un par de reuniones, en una de ellas con el senador Larrañaga, estuvimos charlando largamente, hacía observaciones atinadas. Me acuerdo que una de ellas, su candidato en Entre Ríos, De Angelis, en ese momento no tenía nada que ver con él, era cuando estaban ocupando el puente, y en un momento nos dijo, bueno, ¿cómo no se pusieron a mirar que si lo hacían 10 kilómetros más abajo a la Pastera, dice, no iba a haber ningún problema? No sé si es el comentario. Y sí, no hubo nada que decir. Nada. Sí. Y después la otra cosa que nos decía era, por ejemplo, nos decía, Cristina habla de la inversión que ha significado todo el dinero de Venezuela, y yo he hecho un promedio de las inversiones de Estados Unidos en Latinoamérica. Si hubiera reglas de juego claras acá y aplicaran en el promedio que invierten en Latinoamérica, las inversiones de Estados Unidos en Argentina serían unas 14 veces las de Venezuela. Ella se pierde todo eso. Todas cuestiones más de tipo técnico y no me lo imagino. Más de cabeza empresaria, digamos. Más de cabeza empresaria y sin demasiado contenido ni peronista ni antiperonista. Bueno, pero ¿y qué está precisando hoy Argentina? Está precisando, ante todo, consensos, ¿no? Bueno, no, pero al margen. Y tolerancia. Pero al margen, por sobre todas las cosas, ordenar la casa, como se dice entre comillas, ¿qué requiere? Requiere, yo creo que hay algún consenso en algunas cuestiones básicas que han estado en la otra parte del programa. Primero, el reconocimiento de que hay determinadas políticas sociales que, al igual que acá, han sido buenas en general para los países y que eso se van a mantener y que no va a haber marcha atrás de una mano conservadora. Hoy a la mañana en alguna de las radios se señalaba la eventual marcha atrás. Yo creo que eso es una primera cosa. La otra es tolerancia, diálogo y pensamiento estratégico de largo plazo, que me parece que se puede dar, porque cuando uno mira en los estrados la cantidad de gente que acompañaba a Mauricio Macri, uno ve que hay gente que piensa absolutamente distinta. El caso de Sáenz y el partido de la Unión Cívica Radical que integra la Internacional Socialdemócrata es un caso notorio. Bien, pero la pregunta es, ¿esta gente que acompañó en el estrado a Macri, es gente que acompañó para que justamente el kirchnerismo perdiera la elección, o es gente que después realmente va a acompañar a Macri y a ser funcional a la gobernabilidad, digamos? A ver, a mí me da la impresión de que lo que se está intentando hoy es, en el mundo en general, las soluciones son más o menos parecidas. Yo creo que ellos se van a poner de acuerdo en algunas cuestiones de gobernanza que tienen que ver con respetar el pensamiento ajeno, la coparticipación, la alternancia, alguna cantidad de cosas que estaban un poco perdidas en una Argentina que se fue radicalizando con un discurso radicalizado. Ustedes referían el caso de Víctor Hugo, pero lo hablábamos fuera de cámara. No, Víctor Hugo, la gente no va a saberlo, pero creo que fue en la tanda, ¿no? Que nos preguntamos qué iba a pasar con Víctor Hugo. Pero ahí tenemos los actores que se radicalizan de un lado para otro. Cristina y Kirchner y su marido, bueno, fueron serviles de la dictadura en el sur durante la época de la dictadura y después, digo,
se querían comer los niños crudos y defendían y no denunciaban las violaciones de los derechos humanos. Hay mucho radicalismo en la Argentina, no por el Partido Radical. No por Carrió. Pasaje de una punta a la otra, tratando de enfrentar la teoría del amigo-enemigo y la confrontación. Yo creo que viene un tiempo de diálogo, ojalá, no sé si creo o quiero que venga un tiempo de diálogo y de acuerdos más generales para pensar a largo plazo, y eso nos va a hacer mucho bien a la región, además, ¿no? Victoria, yo quisiera agregar un elemento a lo que estaba señalando Iturralde, y tiene que ver con la propia personalidad política de Macri. En general ha habido consenso esta tarde aquí en que Macri, bueno, es un hombre que no viene de la política, que no tiene tradición partidaria, etcétera. Pero tiene una cosa muy importante. Ejerció durante casi 10 años el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí es donde hizo una gran diferencia también. Es muy importante, por varias razones. En primer lugar, porque la Ciudad de Buenos Aires es el segundo distrito electoral de la Argentina después de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que teniendo una base electoral sólida, como claramente la tenía Macri en la Ciudad de Buenos Aires, es ya una figura de tipo nacional. Luego tuvo la gran astucia de escoger como candidata en la provincia de Buenos Aires, que es un territorio hostil para cualquiera que no sea peronista, como lo probó la última elección, tuvo la habilidad extraordinaria de elegir la contracara absoluta del peronismo. Tuvo la habilidad de elegir una mujer joven, sin, digamos, espíritu, no era una Lilita Carrió, por decir algo, era una persona simple, una burócrata casi podríamos decir, porque colaboraba con su gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Y luego hizo una alianza política estratégica que yo creo que le dio la victoria en la segunda vuelta, que fue en la provincia de Córdoba. La provincia que más maltrató el kirchnerismo, y seguramente se tienen que estar arrepintiendo ahora de cómo maltrataron al gobernador peronista de la Sota. En esa provincia de Córdoba, Macri obtuvo la victoria más extraordinaria de toda la Argentina, le sacó 900.000 votos, siendo que ganó la elección por 600.000. Es decir, que fueron también grandes errores políticos del kirchnerismo. Yo señalaba lo de manifestar la oposición en el Grupo Clarín, que yo creo que fue un error. Este otro error, maltratar a los propios gobernadores peronistas, fue un gravísimo error, y haber menospreciado la figura política de Macri, señalando que era un outsider, que era un empresario. Sin embargo, yo creo que construyó, a partir de las herramientas que él mismo se hizo en la política, construyó una alianza muy importante, una alianza con la Unión Cívica Radical, una alianza con Lilita Carrió, y eso fue la base de su triunfo. De manera que no hay que despreciar las condiciones políticas de Macri. Carzoglio, en el vínculo con Uruguay, ¿cómo lo ves? El vínculo con Uruguay desde el punto de vista político ha estado muy afectado en los últimos años, más allá de que el signo en principio era el mismo. La relación fue mala desde el principio de Tabaré Vázquez con Kirchner. Después en el gobierno de Mujica se intentó recomponer la relación, pero en resultados concretos para los exportadores, etcétera, eso no funcionó. El cepo cambiario nos perjudicaba, las exportaciones a Argentina cayeron muchísimo, y uno imagina que más allá de los efectos sociales que en Argentina puede tener un ajuste, el crecimiento argentino en principio beneficia a Uruguay, y que las relaciones internacionales de Argentina se van a manejar de otra manera, no solo con Uruguay, con el resto del mundo, con los organismos internacionales, con los fondos buitres, con el que sea. El gobierno de Cristina Fernández era confrontativo por excelencia. Uno imagina que eso, por ahí va a empezar Macri, por recomponer las relaciones con el mundo y esperar que ¿Empezarán las autoridades a poder veranear en Punta del Este otra vez? Bueno, por ejemplo, los argentinos a tener otra posibilidad, por ejemplo, de comprar dólares para veranear en Punta del Este y de tener dinero suficiente para comprar productos uruguayos, que se limiten las restricciones a las importaciones que ponía Aníbal Fernández. Todo eso debería, insisto, es muy difícil saberlo con Argentina, pero debería en principio favorecer a la economía uruguaya. Claro, también estuvo el modelo kirchnerista, y cuando le pusieron las restricciones a las exportaciones del agro, los inversionistas argentinos vinieron a Uruguay, coparon el campo y tuvieron mucho que ver con el crecimiento que tuvo el campo en los últimos años. Entonces también ocurren a veces fenómenos inesperados en la economía. Pero en principio que a Argentina le vaya mejor que lo que le ha ido en este último tramo, porque el principio del kirchnerismo tuvo muchos años de crecimiento, con viento de cola, toda la región, todo lo que se quiera, pero Argentina crecía. En los últimos 4 años Argentina está estancada, y eso obviamente no nos convino, porque las medidas siempre fueron a la chique, a restringir, a cerrar, y eso Uruguay es todo lo contrario lo que necesita, hasta por el Mercosur, hasta por un posible tratado de libre comercio con Europa. Bueno, la cara que ahora va a mostrar la Argentina al mundo va a ser mucho más amigable. ¿Y Estados Vos Unidos? hablabas del tema del crecimiento. Déjame decir una cosa. Vos hablabas del tema del crecimiento de Argentina, que eso, obviamente, que el crecimiento de Argentina puede beneficiar a la región. Pero, digamos, las medidas
de Argentina propias, como por ejemplo liberar el dólar, como por ejemplo los ajustes, eso va a repercutir en que compitan, en que sean más competitivos que Uruguay, porque Uruguay va a ser más caro. Y por otro lado, también el quitar las retenciones al agro, olvídate de inversión argentina en el agro. En ese sentido, las inversiones que vinieron pueden volver a irse, y de hecho ya hace rato que los argentinos no están invirtiendo en Uruguay. Sí, entonces es como que dependiendo del rubro es si te va a venir bien o te va a venir mal, no es lineal. Claro, siempre hay efectos secundarios. A ver, ¿y por qué crecería la Argentina? Porque están en dificultades económicas importantes. El asunto es que necesita inversiones, van a subir probablemente tarifas, pero necesita inversiones, y creo que la gran apuesta de Macri es conseguir esas inversiones desde el exterior. Y entonces, al abrir las puertas al Banco Mundial, al Fondo Monetario, etcétera, conseguir créditos, que los mercados financieros, que dejaron de confiar en Argentina y le prestaban carísimo, al doble de interés que lo que le prestan hoy a Uruguay, le vuelvan a prestar, de ahí surgiría el dinero para las inversiones, y a partir de esas inversiones el crecimiento. Y por ahí creo que es la mirada del medio vaso lleno que podemos tener sobre Argentina. Bien. Después puede dar medio vaso vacío si a Macri no lo dejan gobernar y Argentina se mete en un lío como el de la Rúa, y entonces terminamos peor. Sí. Bien, la incógnita es grande. No tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, ¿qué va a pasar con Venezuela? ¿Qué tendencia hay hoy en el mapa político de América Latina, considerando el triunfo de Macri en estas elecciones? Hacemos una pausa y ya venimos.